más censura y se permitía. Pues ahora, con más razón, se tiene que permitir todo, pero también ir señalando a quienes tienen intereses creados y se oponen, como han sido las reacciones después de las transformaciones. Cuando inicia la lucha de independencia, pues los realistas pues asesinan a los dirigentes, 2 sacerdotes, a Hidalgo y a Morelos, los fusilan, los excomulgaron. Fue muy fuerte la reacción. En la época de la Reforma, tremendo, porque cuando ya estaban perdidos, fueron al extranjero y trajeron a Maximiliano y a Carlota. Esa era la reacción. Como 10 años antes de eso, de que fueron por Maximiliano, los mismos habían ido por Santana después de que nos habían quitado la mitad del territorio y Santana se fue al exilio, lo fueron a buscar. Y hay un texto que es extraordinario, o sea, un artículo, una carta fundamental para entender el papel de los medios de información en México y en el mundo. 1850 le escribe el jefe político, el intelectual más importante del conservadurismo, Lucas Alamán, le escribe a Santana y le dice: venga, regrese, nosotros tenemos todo bajo control, palabras más, palabras menos, manejamos la opinión pública, porque somos dueños o decidimos lo que publican los periódicos de la capital y de las principales ciudades de México. Nosotros le garantizamos que no va a haber ningún problema. Y en efecto, regresa a Santana de Colombia, llega a Veracruz y lo están esperando miles de personas después de la gran tragedia de haberse perdido la mitad del territorio. Y en todo el camino de Veracruz a México es aplaudido. Luego regresa y todavía vende otro pedazo del territorio y se convierte en Alteza Serenísima, y todo esto con el apoyo de los conservadores. Y luego de ese gran fracaso, pues van, decía yo, 10 años después, a traer a Maximiliano. Esa es la reacción, ese es el conservadurismo. Y con la revolución pues pasa lo mismo. De ahí viene lo de los fifís,
la prensa conservadora de entonces, el Imparcial, y los intelectuales. Un poeta extraordinario, Díaz Mirón, le toca ser director del Imparcial con Huerta. Invita a Huerta a visitar al Imparcial y escribe Díaz Mirón que Huerta había dejado una estela perfumada y agradable, que demostraba su gran personalidad. Estamos hablando del mejor poeta de ese tiempo, director del Imparcial. Entonces, ¿cómo no va a ser normal que el Reforma y los intelectuales de ahora estén en contra de los cambios? Por eso me gusta mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos, liberales y conservadores, porque todo lo demás, en el caso de México y también en el mundo, han sido añadidos: socialismo, comunismo, fascismo, populismo, neoliberalismo. Pero las dos corrientes de pensamiento que han existido en la historia siempre es la liberal y la conservadora. Y eso es lo que está sucediendo ahora, donde un movimiento liberal con dimensión social, ética, democrática, está llevando a cabo un proceso de transformación, y grupos conservadores de intereses creados que se dedicaron a saquear a México en los últimos tiempos, porque es cosa de ver, hasta en el caso de los intelectuales y de los periodistas, cómo vivían antes del periodo neoliberal y cómo viven ahora. Los más famosos cambiaron, se transformaron, eran periodistas como ustedes. Digo, buenos periodistas como ustedes, y de repente a ascender y a cambiar. Entonces es normal que no les guste, se cansaron de ser como eran. Pero los vamos a respetar mucho, y al mismo tiempo vamos nosotros a utilizar nuestro derecho de réplica de manera muy respetuosa. Antes no se podía decirle nada, en los dos sentidos, No se podía cuestionar al presidente, porque no se podía tocar al intocable, pero también
no se podía tocar al presidente, eran como las reglas no escritas, no se podía tocar al ejército, ¿sí? Y había otra cosa que no quiero decir, que no se podía tocar, ¿sí? Y todo lo demás sí, todo lo demás sí. Pero el que no era presidente, el que no tenía poder y se atrevía a ser opositor o enfrentar, pues, a un medio del régimen, lo acababan. Y eso sucedía, estuviese quien estuviese en la presidencia, era como la forma de actuar. Ahora vamos a inaugurar una etapa nueva, vamos a que no haya intocables y que nada más nos respetemos, pero que podamos hablar con toda libertad. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Bueno, cuando ustedes preguntan, nadie los cuestiona. Adelante. Presidente, el pasado 28 de septiembre, Manuel Cota Montaño, que actualmente es un funcionario del gobierno federal, ha empezado a hacer sus destapes de sus delfines rumbo a las elecciones del 21 en Baja California Sur, con el tema del gobernador, alcaldesas y demás. ¿Qué lectura le da esto cuando usted ha dicho que, bueno, pues esos funcionarios, si quieren hacer proselitismo en favor de X o Y personajes que aspiran a una elección popular, deben de renunciar al cargo que ostentan? Y recientemente pues también se hizo una modificación para que esos funcionarios pues sean juzgados. ¿Qué pasa dentro de su gabinete que algunos funcionarios no entienden el nuevo cambio, el nuevo régimen de su gobierno de la 4T, presidente? Sí, este es un tema que lo estoy tratando. También debe de tomarse en cuenta que hay inercias. No es fácil, ¿sí?, establecer una nueva forma de gobierno. Lleva tiempo, porque habían prácticas, ¿no?, muy arraigadas. Lo de la burocracia en exceso, todo esto que vimos de cómo aquí yo entrego formalmente dinero para los municipios más pobres de la montaña y pasan 2 meses y no se concreta, ¿sí?, la instrucción. Es lo que hablo del elefante, que hay que estarlo empujando, es un elefante reumático, mañoso. Bueno, eso, el que existe este tipo de inercias en la actitud, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Imagínense, después de 2, 3 sexenios, de más de 10 años de estarles dando instrucciones de reprimir y cambiar ahora, es decir, respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, pues lleva un tiempo, a veces no se comprende. En el caso del ejército, por ejemplo, yo celebro que están muy receptivos
y leales, aceptando que es una nueva política. Y en la idea de que el soldado es pueblo uniformado, que no se puede enfrentar hermanos con hermanos, no se puede enfrentar al pueblo con el pueblo. Los soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de mecánicos, de comerciantes, pueblo, pueblo. Y por eso, además de la disciplina, están entendiendo muy bien de que podemos garantizar la paz y la tranquilidad sin violar derechos humanos, con el uso adecuado de la fuerza. Pero es un proceso que se está llevando a cabo. Lo mismo en el terreno político partidista. Imagínense si habían los partidos de Estado, no solo el PRI. ¿Quién era el jefe del PRI? El presidente. Sí, pero con el PAN sucedió lo mismo, o siguió lo mismo. Cuando no querían que yo apareciera en la boleta, en Los Pinos, todos los lunes había reunión convocada por Fox para ver cómo me enfrentaban, siendo yo jefe de gobierno, hasta que llegaron a la conclusión que había que fabricarme el delito para desaforarme. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo de vinculación entre el gobierno y el partido gobernante. Entonces, ahora decimos, no debe de confundirse. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Y no hay partido de Estado. Hoy tengo precisamente una reunión con los coordinadores de los programas sociales en todo el país y el tema central es ese: no se metan. El que participe favoreciendo a candidatos, a partidos, el que se meta en los procesos electorales internos de los partidos, como lo que está ahora llevándose a cabo en Morena. El funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo. Pedirle su renuncia de inmediato y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral. Entonces, hay algunos que les cuesta trabajo entender esto. Casi no vienen a informarme nada de lo que está pasando en Morena, pero cuando alguien, yo creo que en una ocasión o en dos, en todo este tiempo, quiere tratarme el tema, inmediatamente digo, no tengo nada que ver, no me importa, no me interesa, tengo otra encomienda. Ayuden ustedes a que
se resuelvan las cosas sin el gobierno. Lo único que hice fue atreverme a recomendar que se llevara a cabo una encuesta. Afortunadamente no me hicieron caso, entonces ya, yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, los funcionarios del gobierno no tienen por qué meterse en nada. Y yo aprovecho, aunque voy a enviar una carta, pasa que no he podido tener tiempo porque estoy terminando de escribir el libro, pero voy a hacer 2, 3 párrafos hoy para decirle a los militantes de Morena que siempre hemos luchado, siempre se luchó, ¿sí?, por no permitir la intervención del gobierno y que siempre hemos luchado por la democracia y que no solo en el caso de los militantes de Morena, en general, los ciudadanos mexicanos ya no son ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad, y que se actúe de esa forma con absoluta libertad, que no haya manipulación cuando se vaya a votar, que el voto sea libre, que actuemos como buenos ciudadanos, que no haya amiguismo, influyentismo, sectarismos, que cada ciudadano libremente decida, que puede uno tener un familiar, un amigo, un compañero, pero no por eso va uno a dejar de actuar con apego a principios o con la libertad que se tiene, libertad de conciencia, y decidir sin influencia de nadie. Entonces, hoy voy a hacer eso y tengo esa reunión y es para estar insistiendo, porque algunos también pensaron que iba a ser solo discurso y que luego iba a terminar en lo mismo. No, imagínense qué caso tiene llegar aquí para hacer lo mismo. O sea, no tiene ningún sentido. Si está uno aquí es para que haya cambios, transformación.